Buenas noches, Dios los bendiga a todos ustedes. Qué hermoso es compartir esta noche de viernes con toda la familia de la iglesia. Sí, la verdad que estamos contentos de poder estar juntos compartiendo este tiempo, así que bienvenidos a todos los de la familia de la Iglesia del Centro. Ahí se están sumando, está Ángel, María Silvia, Marcela Chazarreta, sí. Daniela Sánchez, ¿cómo andan? Norma Aguirre, Ale, ¿cómo están? Titi Patone, ahí está Betty Soloveico, Alberto Juárez, Chani, Elba Inés Araujo, Santi Acuña, ahí está Ponce. Ahí, Ponce si tienes ahí por fijarse en Facebook, pueda estar, también así saludamos a algunos de los que nos siguen por Facebook y por Instagram. Aquí estoy saludando a la gente de Instagram, Merita Arcaya, Fernanda, Álvaro Santillán. Así que qué lindo verlos, Silvi Corbalán, qué lindo verte, Peter Ledesma, bendiciones a todos. Ahí está Roca Ideas, Silvia Fernández, Omar de la Banda, Martín, Walter, bueno, ahí vemos las pastoras, si ya tiene alguno de Facebook, todavía no, así que bueno, vamos a esta Angélica Matar, Graciela Cisneros, Rodos del Rey y su familia, Estela, así que bueno, vamos a seguir saludándolos y bueno, contarles que estamos aquí contentos para pasar una buena noche y traer una palabra profética para que nos permita entender estos tiempos que estamos viviendo y nos permita prepararnos como iglesia. Yo creo que no vale la pena hablar de las cosas que están pasando en el día a día en el mundo, en Argentina y en Santiago, porque eso lo ves por las noticias, sino tratar de enfocarnos en las cosas de la iglesia, en la visión de la iglesia, en lo que Dios quiere hacer en esta nueva temporada, y eso nos va a permitir a todos poder realmente enfocarnos en la guerra, en la conquista, en arrebatar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y ser de bendición para muchas personas. Ahí está Dora, ahí está Rodo Paz Venturini, ahí está Belén, bueno, ahí está Flor Gómez, Vero Díaz. De Facebook también hay algunos. Que podemos... Susi Peralta, Flor Arrieta, Sandra Díaz, Mario Maki, Justina Cruz. Bueno, ahí estamos viendo a la gente que está también en Facebook, que dice que nunca la saludamos, así que también le estamos saludando a Perla Josefina Cortés, a todos los que por Facebook están siguiéndonos, Anabel Cecilia, y toda la gente que nos puedan estar viendo en esta noche, que vamos a soltar palabra, vamos a estar orando, porque queremos tener la visión de tiempos finales. Así es. Amén. ¿Qué le parece, pastora, si hace una oración por la palabra que vamos a soltar esta noche? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, gracias por este momento donde vamos a compartir la palabra. Señor, te pido que prepares cada uno de nuestros corazones para que la palabra caiga en tierra fértil y dé fruto abundante en su tiempo. Padre, gracias por este momento, te pido que bendigas cada vida que está viendo esta transmisión, cada familia, cada hogar, llénalo con tu bendita presencia y abre nuestros oídos espirituales para recibir esta palabra que viene de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Quiero hablarles de tiempos finales. Escucha bien, pastora, lo que viene. Ya deja, porque no vamos a saludar más a nadie, sino vamos a enfocarnos en tiempos finales. En tiempos finales nosotros sabemos que proféticamente en el Apocalipsis viene una temporada de guerra espiritual muy fuerte. Y en medio de esta guerra espiritual, del Armagedón, en medio de esto de los ángeles desatando copas, una guerra espiritual muy fuerte, hay un versículo que me llama la atención
porque es ahí nuestro Señor Jesucristo hablando y repitiendo alguna frase, vengo aquí como ladrón, que es una de las frases muy comunes en los evangelios dados por él. Y este versículo, escúchelo bien, está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis 16, 15, y dice así: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Padre, gracias por esta palabra. Fíjate, pastora, lo que está diciendo aquí. En medio de esa batalla de Armagedón y esta guerra espiritual fuerte de tiempos finales, aparece Jesús y dice: miren, voy a venir en cualquier momento. Ustedes estén velando, ustedes estén atentos, ustedes estén en oración, ustedes no estén dormidos, distraídos, ustedes estén atentos. Y no solo estén atentos, y aquí es donde quiero enfocarme porque sobre esto voy a hablar, sino cuiden sus vestimentas, cuiden su ropa, cuiden sus mantos, para que no anden desnudos y se vea su vergüenza. Nosotros sabemos que al final de todas estas cosas, Dios va a venir por una iglesia. Según Efesios capítulo 5, esta iglesia va a ser una iglesia vestida. No es una iglesia desnuda. Es más, dice que va a estar vestida con gloria, con santidad, pero también esa vestimenta no va a tener manchas y no va a tener arrugas. Entonces estamos hablando que nosotros, la novia del Cordero, tenemos que ser gente que tiene que estar vestida. Obviamente no estoy hablando de la vestimenta física que a veces nos cubrimos, porque si anduviéramos desnudos nos avergonzaríamos, porque aquí hay una palabra que es fundamental, es la desnudez trae vergüenza. La desnudez trae vergüenza. Y no solo la desnudez física, sino la desnudez espiritual. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos que nosotros tenemos que estar vestidos espiritualmente como Dios quiere que estemos vestidos. Esa vestimenta espiritual, si no la tenemos, y hoy vamos a ver qué pasa cuando no las tenemos, pero nosotros tenemos que estar vestidos para poder realmente no avergonzar a Cristo, ni nosotros ser avergonzados por el diablo. ¿Cómo tiene que ser esa vestimenta? Romanos 13:14, pastora, nos dice que nosotros debemos vestirnos como Cristo. Romanos 13:14 dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea que si nosotros estamos vestidos, usted está dando cuenta que esta es una vestimenta espiritual, que si nosotros estamos vestidos espiritualmente, una de las cosas que va a hacer esa investidura espiritual va a hablar que no nos vamos a brindar a cosas carnales, terrenales, sino que esa vestimenta espiritual va a hacer que tengamos una mayor comunión con Dios y un mayor deseo de las cosas de Dios espirituales. ¿Qué opina, pastor? Sí, es así. Por eso dice que no nos vistamos con la carne, ¿no? Sino que nos revistamos de nuestro Señor Jesucristo. Conforme a lo que uno, como uno se viste, es lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Si nosotros anhelamos vestirnos en la carne, es porque la carne es lo que prevalece en nuestro corazón, pero si anhelamos vestirnos o revestirnos de Cristo, es porque queremos darle la prioridad en nuestros corazones a Él. Entonces, el tipo de vestimenta espiritual tiene que ver con el carácter, si estamos vestidos espiritualmente o carnalmente. Entonces, yo creo y con que las prioridades que nosotros damos. Exacto, pero también hay una vestidura en Efesios 6:11, pastora, que dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es muy simple de entender, que debemos de estar vestidos con una armadura que Dios nos provee. No nos vamos a enfocar hoy en la armadura de Dios, pero sí vestidos de esa armadura para poder, porque el diablo nos va a atacar.
El diablo nos va a atacar. Yo te estoy soltando este versículo y cuando desarrollemos hoy vas a ver por qué es importante estar vestido de Jesucristo para no perder los deseos de la carne, y también de la armadura de Dios, porque vamos a recibir ataques, flechazos, dardos de fuego, y tenemos que tener la armadura para poder apagarlo, rechazar cualquier ataque del diablo. ¿Qué opina, pastora, de eso? Sí, particularmente siempre enseño que, por lo menos es lo que hago, es todos los días vestirme con la armadura de Dios, ¿no? Porque por algo Dios nos dejó esa armadura. Vivimos en una guerra espiritual constante y no podemos ir a la guerra desprevenidos o desnudos. Tenemos que ir con toda la armadura de Dios para poder terminar, como dice la palabra en Efesios, firmes y victoriosos cada jornada. Pero para eso es importante el vestirnos con la armadura de Dios. Porque si no estamos con la armadura, ¿qué va a pasar? Nos van a herir. Y siempre está buscando herirnos el diablo. Herirnos en nuestras emociones. Que nos sentamos ofendidos con otras personas. Y te leo otro versículo que es Colosenses 3:12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. No como cualquier cosa, como escogidos de Dios, como santos, como amados, de entrañable misericordia. O sea que nosotros tenemos que estar vestidos y ser misericordiosos, benignos, humildes, mansos, pacientes, soportándonos. Mira la vestidura que le está diciendo, sopórtense los unos a los otros. Si no te soporto, es porque no estoy vestido espiritualmente con las vestimentas de Cristo. Estoy desnudo. Si no soporto a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos en Cristo, si no soporto a la gente, entonces yo no tengo las vestimentas espirituales que Dios está esperando ver en mí. Y dice, fíjate el versículo 14, termina el versículo 13, dice, de la manera que Cristo os perdonó, también ustedes perdonen. Nosotros un poco vimos esto de soltar el perdón, ¿no? Soltar perdón, perdonar para que Dios nos bendiga. La vestimenta nuestra es espiritual y tiene que ver, es un reflejo de nuestro carácter. La vestimenta dice sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así es. ¿Qué opina, pastora? El amor de Dios lo es todo. Vestirnos del amor de Él es estar llenos de Él. Él es amor. Y si estamos llenos de Él, vamos a poder pensar como Él pensaría, hablar como Él hablaría, actuar como Él actuaría. Llenarnos del amor de Él es llenarnos del mismo, ¿no? Entonces, volviendo al versículo que como un abortivo aparece en Apocalipsis 16:15, entonces dice, yo vengo. Como ladrón en la noche. O sea que vengo en cualquier momento. De manera sorpresiva. Así que estén atentos. Como las 5 vírgenes que estaban prudentes y atentas y con unción, con aceite. O sea, no estén descuidados, estén atentos. Y una de las cosas que les voy a pedir, no estén desnudos. No me avergüencen. Yo vengo por una novia vestida. ¿Vestida de qué? Bueno, acabamos de ver vestidas de Cristo, guerrera, con características vestidas de amor, de misericordia, de paz, de benignidad, de soportarnos los unos a los otros. Esa es la novia que viene a buscar, esa es la vestimenta que tenemos que tener nosotros en tiempos finales. Entonces vos fijate que todas las palabras que hemos venido soltando de preparación en este mes de Elul, de prepararnos para entrar a las fiestas proféticas, que en definitiva son un anticipo de las bodas del Cordero. Entonces, para nosotros estar vestidos para ir a una fiesta, la vestimenta que nosotros tenemos que tener es esa, vestidos en Cristo, de amor, de paciencia, de benignidad. Estaba pensando que cuando llegamos todos a los pies del Señor, venimos andrajosos, ¿no? Venimos con vestiduras rotas, sucias, y Él, como la parábola del hijo pródigo, a mí me encanta cuando dice que cuando regresó el hijo pródigo, ¿qué es lo primero que hizo el padre? Ponerle una vestidura nueva, un anillo nuevo, un calzado nuevo, porque el pecado se refleja en eso, en el manto que venimos trayendo, roto, sucio, andrajoso. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador,
Él nos quita todos esos trapos viejos y nos pone una vestidura nueva, un calzado nuevo y ese anillo que simboliza el ser hijos, ¿no? Bueno, que la vestidura que tenemos nos identifica. La vestidura que vos tienes te va a identificar como una hija de Dios, como una princesa, como un escogido. Por eso dice, vestite como un escogido, dice la palabra, ¿no? Qué fuerte es esa de Colosenses, vestite como un escogido amado. Y dentro de esto de vestirte como un escogido amado, no te olvides que las vestiduras que nosotros tenemos tienen poder. Posiblemente el que no entienda esto no se da cuenta que en el mundo espiritual la gente ve el manto o las vestiduras y el poder que señala. O sea, no sé si vos vas hoy y entras a una comisaría, vos te das cuenta por las vestiduras quién es un agente raso, quién es un sargento, quién es un teniente o quién es un comisario, porque su vestimenta te identifica. Entonces la vestimenta en el mundo espiritual a nosotros nos identifica primero para saber qué autoridad tenemos en el mundo espiritual y segundo, el poder que portamos. No te olvides que cuando se tocó el manto de Jesús, una mujer con flujo de sangre, Jesús dijo, salió poder de mí. ¿De dónde tocó? ¿Lo tocó a Jesús? No, que tocó el manto espiritual que Jesús tocaba, que tenía poder para sanar, para liberar, para bendecir, para resucitar. Entonces nosotros tenemos que entender que si no estamos realmente vestidos espiritualmente como Dios quiere que nosotros estemos vestidos, vamos a tener una vestidura que va a emanar poder. Así es. ¿Quiere decir algo sobre esto? No. Bueno, entonces sabiendo que tenemos esto, que las vestiduras nuestras tienen poder, que nos dan identidad, que nos dan pertinencia, entonces entremos a ver una cosa. La palabra dice, si estás desnudo tienes vergüenza. Te vas a avergonzar. Entonces yo quiero decirte que desde el principio de la creación, el diablo quiere avergonzarnos. Es más, quiere desnudarnos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Dice que cuando la mujer, ¿se acuerdan? La mujer comió y le dio de comer al hombre el fruto del árbol prohibido. Entonces capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron vestimentas, se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron con las hojas de higuera para cubrir su desnudez, se vieron desnudos y ¿qué hicieron? Se hicieron vestimentas, delantales, cosidos con hojas de higuera. Oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Jesús le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Primer punto. ¿Qué dice aquí? Me escondí, versículo, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Ahora, si el versículo 10, Adán le contesta a Dios, me escondí porque no quería que me veas desnudo. Pero si 2 versículos antes, en el versículo 8, ¿no acabamos de leer que se había vestido con delantales hechos con hojas de higuera? Si estaba vestido, ¿estaba desnudo? Lo que pasa es que aquí quiero que entiendas, él se dio cuenta que había perdido su vestimenta espiritual. Sí, se vio también desnudo, pero cubrió esa desnudez con una vestimenta física. En ese caso eran hojas de higuera y se hicieron vestimentas, delantales. Pero había perdido, él se sentía desnudo espiritualmente. Es que eso es lo que logra el diablo, ¿no? Es sí. Desnudarnos, debilitarnos, romper la comunión con Dios. Ese es el objetivo, ¿no? Exactamente. El propósito de la serpiente es desnudarnos.
¿Desnudarnos de qué? ¿De nuestra ropa? No, de nuestra vestimenta espiritual. Porque nuestra vestimenta espiritual, ¿qué tenía, pastora? Poder, identidad de hijos de Dios, autoridad, tenía todas las características de Jesús: amor, benignidad, templanza, tenía buen trato hacia los demás. Bueno, pero aquí podemos ver también que desde el comienzo de la historia, cómo el diablo viene a robarnos todo lo que Dios nos dio. El primer robo creo que fue ese, ¿no? El quitar la es vestimenta. Que fue el objetivo, quitarnos la vestimenta, porque nos quitó autoridad, identidad, poder. Pero también eso, imagínate, si Dios creó al hombre vestido con su gloria, y Dios no viene por una iglesia desnuda, ni en Génesis ni en Apocalipsis. Entonces, al estar desnudos de la vestimenta espiritual, nosotros perdemos nuestra relación con Dios, perdemos la protección de Dios, perdemos el favor de Dios, perdemos el territorio que Dios nos dio para que nosotros lo gobernásemos, y perdemos la autoridad y el poder que Dios nos delegó. Ahora, el diablo fue el primero en el cielo de perder su vestidura espiritual. Por eso es lo primero que hace cuando comienza la historia. Claro. Ezequiel 28, pastora, nos dice que la vestimenta que Dios hizo para su querubín protector, o sea que iba a tener una autoridad sobre todos los ángeles, iba a ser el ángel, el lucero de la mañana, el ángel que iba a brillar sobre todos los demás, jefe de la alabanza y jefe de los ejércitos. Dice que era llena de oro, de piedras preciosas. Pero cuando se encontró pecado en él, el pecado de la desobediencia, Dios le quitó todas sus vestimentas y desnudo lo tiró a la tierra. Y yo creo que cuando cayó desnudo a la tierra, cayó en el Edén. Y de pronto vio a dos seres, Adán y Eva, vestidos de la gloria de Dios. Algo de lo que él estuvo vestido en un tiempo y perdió esas vestiduras a causa de su desobediencia. Bueno, ese es el gran objetivo de él, hacer que todos los seres humanos no conozcamos de Dios, o se conocemos, venir y robarnos esa vestidura y dejarnos en la misma situación en la que él está, ¿no? Sí, y vos fíjate que él usa la mentira, la seducción, lo hizo ver, mirá que el fruto es bueno, comer. La codicia, la ambición. Y la mujer que tú me diste, como diciendo, ¿quién te enseñó? Porque ahí Dios le dice, ¿quién te enseñó esto? Porque quiero decirte algo, escucha, esto es fuerte. Si alguien te enseña, es porque ya estás desnudo y te está enseñando una doctrina diferente a la de tu paternidad. No sé si estás entendiendo. En la iglesia nosotros somos la paternidad. Te vestimos con la palabra de Dios, con la investidura que Dios nos da, con el manto, te cubrimos con nuestro manto. Pero si de pronto vos estás teniendo una doctrina contraria, ya estás desnudo de nuestra autoridad, de nuestra cobertura. Saliste de nuestra cobertura. La gente que sale de nuestra cobertura ya tiene otro manto o está desnudo por escuchar doctrinas contrarias. Entonces, las doctrinas contrarias son para desnudarte. Y esto es muy fuerte, porque al estar desnudo, fíjate lo que le pasó a Adán y Eva, pastora. ¿Qué pasó? Él los llevó a vivir a su territorio, perdieron el Edén y fueron a vivir al territorio gobernado por Satanás y no al territorio que era gobernado por Dios. Desnudos, no tienes la armadura protectora, ni para protegerte vos ni para proteger a tu familia. Entonces empezó a meterse en tu casa, se metió con la familia de Adán y Eva, se metió con los hijos de Adán y Eva. Caín mató a Abel, vemos la maldad, vemos todo, empieza a hacer unas herencias de maldición generacionales que se vienen dando. Porque logró la vulnerabilidad, ¿no? Cuando nos salimos de la cobertura, del manto, somos absolutamente seres vulnerables para que el enemigo venga y haga lo que quiera con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia, con el propósito, con el llamado.
Entonces el manto es algo muy importante, mucho más de lo que a veces imaginamos, ¿no? Y aparte empezó a aparecer la muerte espiritual. Entonces vos fíjate, yendo a vivir al territorio del diablo, nosotros perdimos la prosperidad, empezó a haber escasez, trabajar con el sudor de la frente, la mujer aparecía con dolor, aparecieron las enfermedades, las heridas del alma, los odios, la venganza, las ganas de matar, los celos, la codicia, la envidia, el criticar, el quejarse. Y todo eso, ¿por qué? Porque fueron desnudados de las vestimentas espirituales dadas por Dios. Sí. Y eso es importante saber. Porque cuando uno pierde el manto, ya está recibiendo una doctrina contraria. Cuando Adán y Eva recibieron la doctrina de Satanás, quedaron desnudos y se volvieron vulnerables. Por eso mucha gente, yo les pido, si no les gusta nuestra paternidad, busquen otra iglesia, busquen otros pastores, busquen una cobertura, pero no se desnuden. Les tengan siempre una cobertura espiritual para que no se conviertan en personas vulnerables y sean atacados por el diablo, no solo en su matrimonio, en su familia, en su salud, sino también en sus finanzas, en sus relaciones interpersonales, en todo. Entonces, fíjate, ¿quién te enseñó? Mi mujer. ¿Quién te enseñó esto? La mujer que tú me diste. O sea, si la mujer le enseñó, aquí vamos a hilar fino, pastora, significa que el diablo se metió en la casa con una doctrina extraña para dividir el matrimonio, para herir y avergonzar a la familia. Sí, ahí es importante saber a quién escuchamos, ¿no? A veces las personas que están más cerca nuestro y que más amamos, no siempre nos dicen lo mejor. Y esto lo entendí en el transcurso de los años. A veces estamos rodeados de gente que amamos y que nos ama, pero que no siempre nos dicen lo mejor, porque a veces están fuera de frecuencia, ¿no?, de nuestro Padre Celestial. Y creo que no sé cuál fue el segundo en el cual Eva le prestó el oído a Satanás. Y ella influenció en su marido. Y luego el marido hizo transferencia de culpa, ¿no? Como solemos hacer los seres humanos muchas veces. Dice a la mujer que tú me diste. Pero bueno, el enemigo siempre está buscando a ver dónde hay una ventanita abierta para meterse. Evidentemente, Eva le abrió una ventana, él se metió y ella influenció en su marido y ahí empezó. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? La tragedia de la humanidad. Que el diablo usa a veces una persona cercana o tu pareja para robarte tus vestiduras, para desnudarte, ¿me entiendes? Si tu pareja te desnuda, es porque te empieza a avergonzar. Si tu pareja te ofende, si tu pareja te hiere, si tu pareja te avergüenza con las cosas que te dice, con las cosas que hace, y a vos y a tu familia, es porque ese no es un hombre o una mujer de Dios. Es alguien usado por Satanás, que ya fue influenciado por Satanás, por escuchar doctrinas extrañas. Fue influenciado ¿para qué? Para meter a la hija de Dios o al hijo de Dios en el territorio del diablo, desnudo, vulnerable, porque la desnudez habla de vulnerabilidad. Sí, bueno, ahí es importante la identidad que nosotros tenemos que tener cada uno como hijos de Dios, ¿no? Cuando uno tiene una identidad clara y segura y sabe quién es, puede ir en pos de buscar a sus familiares y llevarlos a los pies de Cristo. Ahora, cuando nosotros no tenemos una identidad firme, una identidad clara, va a venir el enemigo a susurrarnos a través de diferentes personas, incluso gente que amamos y que nos ama, y que ahí empezamos a transar y nos salimos de propósito y nos salimos de cobertura. Yo doy gracias a Dios que de entrada, cuando conocí al Señor, me enseñaron rápidamente y entendí y asumí esa identidad maravillosa como hija de Dios. Y eso hizo que me mantuviera firme en muchos momentos, sobre todo en los comienzos, donde no era fácil ir contra la corriente, ¿no? Pero dije, bueno, como sé quién soy, sé que soy una hija de Dios, sé lo que significo para Dios y sé quién es Dios como mi papá celestial. Entonces eso hace que uno se mantenga firme
cuando aún los seres que más amamos a veces sin darse cuenta nos quieren sacar del camino. Entonces es importante que cada uno de nosotros afirmemos nuestra identidad, porque eso nos mantendrá firmes a nosotros y hará que nuestro entorno se termine alineando y encaminándose en ese camino que Dios ha preparado. Porque ¿qué es lo que el enemigo hace? Permanentemente quiere sacarnos del camino. Bueno, aquí hay una palabra que te voy a compartir que es tremenda, porque estamos hablando de la novia. Y si yo tengo que buscar algún libro que hable de la novia, casi todos los libros de la Biblia hablan sobre la novia, o de cómo preparar la novia o cómo se tiene que preparar. Hay uno que para mí es la historia de amor, que está en el libro de Cantares, que nos habla de la relación de la novia con el amado. Y vos sabés que hay un momento en que a veces nosotros parece que no valoramos el amor del novio, que está golpeándonos la puerta, no nos damos cuenta, y cuando queremos buscar ese amor, ya no está, se ha ido, y salimos a buscarlo por la ciudad. Entonces esto, mirá, dice, me hallaron, Cantares 5:7, dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Aquí quiero verte que de pronto, ahí está la novia, la enamorada, que sale a buscar al novio donde sabe que va a estar. El novio no está encerrado, el novio está donde hay necesidad. Por eso nos llamamos eclesia, iglesia. La iglesia significa en el griego, eclesia, que es los que salen afuera, no los que se quedan encerrados en los templos. O sea, Dios está caminando por la ciudad donde están los enfermos, donde están los adictos, donde están la gente con necesidades. Entonces cuando sale a buscar al amado, porque necesita ese vínculo, y es la novia vestida, la novia que sale a evangelizar, la novia que sale a la ciudad, dice que sale en la búsqueda de esa relación, como la palabra profética para el 2020 y para toda la década, de buscar una mayor intimidad con Dios. Entonces sale a buscar ese amado para tener mayor intimidad, y esa mayor intimidad, hay momentos que la intimidad es en lo secreto, hay tiempos que la intimidad es en el templo, pero hay tiempos que tienes que mostrar la intimidad, pasear la novia o pasearlo al amado por la ciudad, para que los que no creen puedan ver y convertirse con el testimonio, ¿no? Dice, me hallaron los guardas de la ciudad, los que rondan. Esto está hablando de espíritus. Saben que hay espíritus territoriales, porque empecé con esto, con la guerra espiritual, por eso me estoy enfocando aquí en esto. Son espíritus territoriales que andan en la ciudad buscando a aquellos que aman a Dios. ¿Para qué? Para quitarles el manto, para desnudarlos. Están ahí, fíjate, me golpearon, me hirieron y me quitaron el manto, me quitaron la cobertura espiritual. Me quitaron el poder, me quitaron la autoridad, el manto de escogida, el manto de amada, el manto, mi carácter. Estaba hablando, fíjese, me golpearon y me hirieron y me quitaron el manto. Los guardas que andan rondando por la ciudad, dando vueltas como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso tenemos que entender que el enemigo de nuestro manto primero es el diablo. Por eso va a buscar golpearte, herirte. O sea, cuando nosotros renegamos de las vestiduras, de Dios, de esto, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué hago esto? Porque no nos damos cuenta que lo que quiere hacer el enemigo es que nosotros nos quitemos, y si no nos quitamos por engaños, quiere golpearnos con alguna tragedia, la pérdida de un hijo o de nuestros negocios o una separación o lo que sea, un golpe, una herida emocional, porque así nos quita el manto de cobertura. Porque en medio de esas heridas tan fuertes es muy difícil mantener el manto. Vuelvo a la imagen mientras hablabas del hijo pródigo. Perdón por volver a eso, pero es lo que el Espíritu me muestra. Cuando estaba comiendo ahí con los chanchos, ¿no? Sí. Totalmente desnudo, vulnerable. Ahora, dice la palabra... Te hago una pregunta, pastora.
Él cuando fue de su casa, ¿fue vestido? ¿Fue con herencia? Fue con muchos vestidos, porque pasaba noches de joda. Sí, pero a mí lo que me impacta es cuando dice la palabra que mientras él comía algarroba con los chanchos ahí en el barro, totalmente vulnerable y sin manto y sin nada, dice la palabra, él volvió en sí. Y ahí es donde decide volver a la casa del padre y el padre lo recibe. ¿Qué es lo que hace el padre? Le vuelve a vestir. Una túnica nueva. Lo vuelve a vestir. Pero vamos a lo que yo te decía. Él salió vestido. El diablo lo desnudó y volvió a la casa del padre. Y se volvió vulnerable. Sí. Y empezó a cuidar lo prohibido, los chanchos, y a desear las algarrobas. Y ni siquiera dice, no las comía, las deseaba y ni siquiera se lo daban. Y ahí volvió en sí. Ahora, necesitamos estar desnudos, revolcándonos en el fango del pecado con los chanchos para darnos cuenta de todo lo que hemos perdido, que no hemos valorado las vestiduras de amor que Dios nos ha dado, las vestiduras del Padre, la identidad, propósito, diseño. Necesitamos llegar a eso para volvernos en sí. Bueno, lo que yo quiero es que te des cuenta, volver en sí antes que te desnuden. Porque eso es lo que dice Apocalipsis 16. Velá, estate atento, no vaya a ser que te desnuden. ¿Quién te va a desnudar en medio de una guerra? El enemigo. El enemigo. Y vos fijate, ¿no? Aquí le quitan las vestiduras. Hay una historia donde alguien se quita solo el manto. Génesis capítulo 9, esto es tremendo. Es la historia de, usted sabe, de Noé. Noé es un tipo de intimidad con Dios. Dios le da revelación, le da diseños de arquitectura naval, le da una provisión generosa, le da diseños, cómo llevar los animales dentro de la intimidad, la amistad, sí. Salva a la familia por esa intimidad, por esa estrechez. Ahora, cuando llegan a la tierra, se baja el agua y descienden. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino que se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y usted sabe que lo maldice. Pero quiero enfocarme en esto. Noé empezó bien. ¿Cómo terminó? Y esto es muy importante porque hay mucha gente que comienza bien, lo hemos visto a lo largo de los años en la iglesia, en otras iglesias, en ministerios que han comenzado muy bien, pero han terminado mal. Aquí el que se desnuda es Noé. No le echemos la culpa acá. El problema es que Noé se desnudó. ¿Y por qué se desnudó? Porque se embriagó. ¿Con qué vino te estás embriagando? ¿Con vinos terrenales o con el vino del Espíritu Santo? Porque la palabra es clarita. No os embriaguéis con vino terrenal, porque eso causa separación, disolución familiar y disolución con la relación con Dios y con otras relaciones. El tema creo que pasa que nos hemos cansado de ver cómo de a poquito el enemigo va susurrando y va haciendo que nos vayamos quitándonos el manto de a poco, y cuando menos te diste cuenta estás absolutamente desnudo y sin manto. Entonces ahí es donde tenemos que tener dos cosas, creo. La identidad en Cristo bien firme y una comunión constante con Dios, de todos los días, que mi prioridad sea mi comunión con Dios, porque si no, sin darte cuenta, empiezas a sacarte
una parte, después otra parte, y un buen día estás absolutamente desnudo. Pastora, exactamente de eso habla esto. Porque fíjese, empezó a labrar la tierra. Empezó no a labrar las cosas espirituales, empezó a trabajar la tierra. Se desenfocó. Empezó a buscar lo terrenal y plantó una viña y la esperó y la regó. Y lo que yo te quiero decir, ¿te acuerdas de lo que leímos en Romanos? Del vestido de Jesucristo para no satisfacer los deseos carnales o terrenales. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a enamorar de las cosas terrenales, empezó a embriagarse. El borracho, ¿qué hace? Pierde los reflejos, pierde las responsabilidades, se vuelve egoísta, dado al placer, no le importa nada, él quiere disfrutar su borrachera y con esa borrachera en un momento termina perdiendo todo, como le pasó a Noé. Aquí estamos hablando que el vino terrenal que él bebió es embriagarse de las cosas que el mundo te ofrece. Entonces a veces hay gente que no toma vino, pero está embriagada de lo terrenal. Puede embriagarse del dinero, del amor al dinero, que es la raíz de todos los males, ver pornografía, otras mujeres, adicciones, embriagarse de lo prohibido, del adulterio, de la fornicación. Entonces sabe que está haciendo eso, se está embriagando de lo terrenal, y al embriagarse de lo terrenal, pierde, se queda desnudo, pierde su manto, él solo se sacó el manto. Lo que pasa es que no se puede amar a dos señores. Ahora, o amas a Dios o amas el mundo. Mira esto. Lo ve Cam, y el problema no es Cam, el problema era el otro, que estaba desnudo. Cam no lo desnudó. Lo vio desnudo, mirale la panza, no se le ve el pupo, qué sé yo, qué habrá dicho, que se habrá burlado de su padre. Sus otros hermanos se pusieron la ropa, un manto, y caminando para atrás los cubrieron. ¿Y sabe qué pasó apenas lo cubrieron con el manto? Se despertó. Se despertó. ¿Alguna vez ha visto a un borracho, pero bien borracho, que está dormido, que lo cubres con una sábana y se despierta y se le pasó la borrachera? No. Porque aquí estamos hablando que al cubrirlo con un manto espiritual, la borrachera terrenal, se le vio ese encantamiento, esa fascinación por las cosas terrenales, desaparecieron cuando volvió a vestirse de lo espiritual, que era la parábola del hijo pródigo que vos estabas contando, Viviana. Era ahí entonces que cuando él viene porque se desnudó, porque amó lo terrenal, la fiesta, las prostitutas, gastar en cualquier tipo de diversión y de joda terrenal, las cosas, ¿qué pasó? Lo perdió todo. Pero cuando le puso el Padre de vuelta las vestimentas espirituales, volvió a la casa, volvió a ser hijo amado, anillo de identidad, no volvió a andar descalzo. Bueno, pero aquí vemos dos cosas. Una, en el hijo pródigo vemos un padre íntegro que supo volver a poner el manto, un manto nuevo, un manto diferente a ese hijo que volvió en sí. En el caso de Noé vemos hijos íntegros. Qué bueno es cuando nosotros podemos formar a lo largo de nuestra vida hijos, ya sea biológicos o espirituales, íntegros. Ellos dijeron, no queremos ver la desnudez de nuestro padre. Y se pusieron en sus espaldas un manto y caminaron para atrás y tiraron el manto para cubrir la desnudez de su padre. Exacto. Cuán importante es honrar al padre, tener hijos íntegros y que sepan honrar a los padres. Te tiro esto para que lo entendamos. No voy a hablar de esto porque va a ser muy largo y ya estamos para finalizar, ¿no? Nosotros venimos vestidos del viejo hombre, un hombre que se vistió espiritualmente de las costumbres satánicas, terrenales, mundanas, carnales y con deseos de esas cosas. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, la palabra nos dice, desvístanse del viejo hombre que está viciado, que está corrompido. Desvístanse, sáquense esas vestiduras viejas, suelten lo viejo que está corrompido y vístanse de lo nuevo. Vístanse en Jesucristo, vístanse de lo nuevo,
vístanse de Cristo, de su santidad, de su amor, de su justicia. Entonces, dos cosas, y te la dejo ahí, no hablo más. Venimos vestidos con las vestiduras del diablo y debemos de vestirnos de esas vestiduras carnales, terrenales, y vestirnos de las vestiduras espirituales de Dios, porque las otras también son espirituales, pero son del diablo. Y lo segundo es que nosotros vestimos a nuestros hijos. A nuestros hijos nosotros le ponemos los primeros principios, las primeras enseñanzas, los primeros ética, moral, todas las cosas con que vamos a vestir a nuestros hijos, se las ponemos nosotros en nuestra casa conforme nosotros estamos vestidos. Entonces, si vos vistes a tus hijos conforme a los deseos carnales, mundanos y terrenales, no te agarres la cabeza cuando tenga 17, 15, 18, no sé, y sea un adicto, ande haciendo cualquier macana, ande por caminos equivocados, porque él está viviendo conforme las vestiduras que lleva. Por eso es muy importante que nosotros nos desvistamos de lo viejo, soltemos esas vestiduras viejas, soltá las vestiduras viejas de una vez y agarrá las nuevas y vestite, practicá el amor, practicá la justicia, practicá la bondad, practicá la santidad, y entonces de eso van a ser revestidos también nuestros hijos. Entonces sabes que el día de mañana vas a estar orgulloso de ellos. Así es. Me gustaría que hagamos algo profético y algo práctico. Primero que cerremos nuestros ojos. Y ahora, una vez que cerramos nuestros ojos, poder despojarnos de esa vieja vestidura. Cada uno sabe aquellas cosas que no están bien y que deben alinearse a la voluntad de Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que nos muestres a cada uno de nosotros aquellas cosas viejas que venimos cargando en este manto que hoy tenemos y que no te agradan, que no te honran, de las cuales debemos despojarnos. Por eso, en el nombre de Jesús, haz un acto profético y despójate de ese manto viejo, de ese manto andrajoso, de ese manto lleno de vallo cenagoso del pecado, y permite que nuestro Padre Celestial hoy te vista con un manto nuevo, con un manto de lino fino, que te ponga un calzado nuevo y sobre todo que te ponga un anillo de hijo o de hija amada de Dios, como príncipes y princesas de su reino, para poder estar bajo esa cobertura, bajo ese manto, bajo esa autoridad, bajo esa identidad, para poder caminar ese camino glorioso y maravilloso que Dios ha trazado para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te clamamos que el Espíritu Santo nos muestre ahora cómo nos pone ese manto nuevo, cómo nos pone ese calzado nuevo para que nuestros pies caminen por ese camino que tú has trazado y no se desvíen ni a diestra ni a siniestra. Y sobre todo para que en nuestra mano sea colocado ese anillo de hijos de Dios, para que a donde vayamos o cuando nuestra fe esté debilitada podamos ver ese anillo y recordar quiénes somos, para que la identidad como hijos de Dios sea establecida en este momento, en el mundo espiritual y natural. Padre, yo declaro con la autoridad que tengo como hija de Dios, que la identidad en Cristo Jesús se establece ahora en cada corazón, que ahora nos vestimos con toda la armadura de Dios, ceñimos nuestros lomos con la verdad, nos ponemos la coraza de justicia, nos calzamos con el apresto del evangelio de la paz, nos colocamos el yelmo de la salvación, el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno y la espada del Espíritu que es tu palabra, para terminar cada día
firmes, poderosos y victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Declaramos que Amén. estamos bajo Amén. autoridad. Y declaramos que los cielos se abren cuando cada día nos vestimos con la armadura de Dios, nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo de Nazaret y reafirmamos la identidad de hijos de Dios, esa autoridad que viene al ser hijos del Todopoderoso. Padre, revístenos en esta noche y declaramos que de aquí en adelante esa autoridad y esa identidad la podremos transmitir a todos nuestros familiares y amigos. En el nombre de Jesús te damos gracias por este momento. Amén. Amén, amén, amén. Tiempos finales, tiempo para estar atentos y no dejes que nadie te robe el manto, la cobertura espiritual que Dios te ha dado. Dios te bendiga y nos estamos viendo el domingo. Buenas noches.